La visión oficial acerca de la historia de la humanidad está construida desde un punto de vista masculinista y falso. Gran parte de los antropólogos e historiadores repiten una versión que procura enfatizar el rol del varón y relegar a un segundo plano el papel que cumplieron y cumplen las mujeres. De acuerdo a ella, los primeros hombres, entre comillas, fueron cazadores y recolectores. La tarea más importante y supuestamente difícil de la caza quedaba en manos de los varones, mientras que las mujeres estaban apenas relegadas a la recolección de frutos y de hierbas. Hoy sabemos que esta visión es errónea. Algunas investigaciones rigurosas recientes sobre pueblos tradicionales, cazadores y recolectores muestran que la actividad femenina de la recolección es fundamental, que ocupa la mayor parte del tiempo de trabajo comunitario, luego de las interacciones sociales, y proporciona el grueso de la alimentación. La caza aparece como una actividad relativamente secundaria, que contribuye de forma limitada a la alimentación del grupo y tiene más que nada el fin de mantener a los varones coordinados en el rol de defensa física de la comunidad. Siempre de acuerdo a la versión oficial masculinista, en tiempos posteriores, el hombre, referido a la especie humana, ¿no? El hombre aprendió a cultivar las plantas, inventó el arado, la revolución neolítica, descubrió los metales, creó los estados y permitió el desarrollo de las primeras civilizaciones. En esta versión de la historia, los varones conservaron su rol protagónico en todo momento. Manejaban los arados, forjaban las herramientas metálicas, dirigían los ejércitos, gobernaban los estados y controlaban los movimientos religiosos. Los libros, generalmente considerados sagrados, como la Biblia y el Corán, tienden a confirmar este punto de vista masculinista. En el Génesis, el primer hombre no fue parido por una mujer, sino que ésta fue creada por Dios a partir de una costilla del varón. La Santísima Trinidad evangélica incluye un padre y un hijo, varones, y el Espíritu Santo, cuyo sexo permanece indefinido. Este tipo de enfoque es común a las principales religiones que yo llamo del desierto: judaísmo, cristianismo e islam. En ellas la madre no figura. El enfoque machista continúa a lo largo de los siglos. La historia, que es sobre todo un relato erudito, que trata de la política de los estados, aparece protagonizada por hombres o mujeres masculinizadas, que a sus efectos es lo mismo. Los reyes, generales, líderes políticos, filósofos e ideólogos mencionados en los textos son predominantemente individuos del sexo masculino. Las escasas mujeres que aparecen, salvo honrosas excepciones, lo son en general en carácter de hijas, madres o esposas de hombres famosos. La versión oficial exclusivamente basada en los roles masculinos no es verdadera. Surge de una secuencia de falsificaciones y se extiende a las culturas contemporáneas, deformando la historia con el fin no confesado de mantener a los varones en una situación de predominancia y poder. Algunos ejemplos de la historia que ilustran lo que acabamos de explicar y describir. Huitzilopochtli, un dios colibrí, guerrero y patriarcal. Estaría hablando sobre el extraño mundo de los dioses aztecas. Coatlicue es una deidad azteca relacionada con el origen de esta nación mesoamericana. De acuerdo a las creencias aztecas, era la madre original que vivía en Aztlán, un territorio mitológico de donde se suponía que provenía este pueblo y que habría estado ubicado al norte de la meseta mexicana, en alguna laguna de la costa del Océano Pacífico. Coatlicue, que en idioma náhuatl quiere decir la que tiene su falda de serpientes, que también recibía los nombres de Tonantzin o Teteinán, estaba representada como una figura femenina de apariencia deformada. El icono más conocido es el que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, que fue encontrada en la Plaza Mayor de México en 1792. Es una estatua de 24 toneladas y 3,5 metros de altura,
donde la deidad se encuentra con su característica falda de serpientes. Sin embargo, se pueden ver serpientes por todo el monumento y sustituyendo partes de la anatomía. La cabeza es sustituida por dos cabezas de serpiente, que se ven enfrentadas como el símbolo de la dualidad intrínseca de la relación entre la vida y la muerte. En la base de la estatua está Tlaltecuhtli sosteniendo dos cráneos en las plantas de los talones de la diosa. Tlaltecuhtli se identifica como la diosa o dios de la tierra, del cual nació el orden, las plantas y la humanidad. En la mitología náhuatl, Coatlicue tenía una hija llamada Coyolxauhqui, representación lunar y líder de los Tzemtzon-Huiznahuac, dioses de estrellas también llamados los 400 surianos. La veneración de Coyolxauhqui fue anterior al establecimiento azteca en el Valle de Anahuac, que es el Valle de México. Al llegar los aztecas al valle, donde se fundaría más tarde su ciudad capital, Tenochtitlán, procuraron eliminar a Coyolxauhqui, entidad femenina lunar, introduciendo la figura mitológica y masculina de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era una deidad guerrera que la mitología azteca terminaría matando a su propia hermana. Este mito mostraría la imposición de una simbología patriarcal de los invasores sobre las sociedades matriarcales preexistentes. Supuestamente, el nacimiento de Huitzilopochtli, de acuerdo al mito, ocurrió cuando Coatlicue halló una pluma de colibrí y la puso en su vientre, quedando embarazada. Coyolxauhqui, furiosa al enterarse de que su madre estaba embarazada, guió a sus hermanos, que son los 400 surianos, que les llamaban los 400 surianos, hacia Coatepec, donde se encontraba su progenitora para matarla y así redimir la ofensa. Al llegar los hijos a Coatepec, Coatlicue dio a luz a Huitzilopochtli, quien nació vestido de guerrero y armado, listo para defender a su madre. Según el mito, Huitzilopochtli venció a los surianos, decapitó a su hermana, mandó su cabeza al cielo para que su madre pudiera verla cada noche y arrojó su cuerpo montaña abajo, al pie de la cual quedó desmembrado. La representación material de Coyolxauhqui descuartizada se puede observar en un monolito que fue encontrado en la base de las escaleras del Templo Mayor en febrero de 1978, mientras trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del centro realizaban excavaciones para el cableado subterráneo. El monolito tiene 320 centímetros de diámetro y en él se observa la diosa desmembrada con la cabeza, brazos y piernas separadas alrededor de su cuerpo, rodeada de serpientes y cráneos. Al mismo tiempo que mataban al mito de Coyolxauhqui, los aztecas imponían una sociedad patriarcal y guerrera que los llevó a construir un imperio que sería derrotado al producirse la invasión española. El santuario de Delfos. Uno de los lugares sagrados de la Grecia clásica era el santuario de Delfos, que había sido erigido en honor de Apolo, hijo de Zeus, en el sitio donde había habido un templo prehelénico. Durante mucho tiempo, Delfos fue considerado un símbolo de la unidad helénica. En tiempos antiguos, en ese lugar, se encontraba un oráculo donde se practicaba un culto a la madre tierra, Gaia o Demeter, y a su hija, la serpiente. En las versiones más antiguas, la serpiente, que no tenía nombre, era una entidad femenina, hija de la Gran Madre. Luego, el santuario fue conquistado por pueblos invasores, quienes sustituyeron el culto a Gaia por el culto a Apolo, hijo de Zeus. Seguramente este hecho representa la victoria de los grupos patriarcales griegos sobre las sociedades matriarcales que habitaban la región Egea en tiempos anteriores. Si bien desde esa época el templo fue dedicado a Apolo, las creencias prehelénicas sobrevivieron en forma sincrética en las nuevas ceremonias. La serpiente, hija de la madre tierra, pasó a ser de sexo masculino y su nombre Pitón. De allí que las sacerdotisas de Delfos se llamasen pitonisas. Delfos, o que quiere decir en griego matriz o útero, estaba ubicada sobre una piedra situada exactamente en el lugar donde supuestamente se habían encontrado dos águilas que había enviado Zeus. Ese sitio preciso, centro del templo, era denominado ónfalos, que quiere decir ombligo, mientras que el recinto sagrado se denominaba stomios, que significa vagina o boca, que a su vez estaba atravesado por una hendidura o casma o chasma
de donde salían vapores que producían embriaguez. Esos vapores se llamaban entusiasmos. Probablemente dichos vapores eran producidos por la quema de cáñamo, cannabis, o alguna planta solanácea.